Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos una vez más. Continuamos con nuestra aventura a través de la Biblia. Por favor, abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a estar retomando el estudio que dejamos pendiente la semana pasada. Vamos a leer del verso 4 al 7, ¿verdad? Como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lleva por título Muerte de David. Dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que serán de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Tu misericordia, Señor del cielo, nos ha alcanzado. Tu gracia nos ha salvado, tu amor nos ha bendecido, precioso Dios, y aquí estamos delante de tu soberana presencia, deseando escuchar tu voz, Señor mío, Dios mío. Tú nos hablas a través de tu palabra, Señor del cielo. Permita que en esta hora su Santo Espíritu fluya, Señor amado, hablando a nuestra alma y a nuestro corazón. Maravilloso Dios, toma el tiempo, Espíritu Santo, quita todo estorbo en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Gloria a Cristo Jesús. Vemos a David en su lecho de muerte, donde lo dejamos la semana pasada, dándole instrucciones a su hijo Salomón, quien ha tomado el reino después de él. Este es el hijo que se ha sentado en el trono, ¿verdad? Por voluntad de David y por orden de Dios también. Vemos que David le declara a su hijo que llegó el momento de tomar el camino de toda la tierra, el camino, ¿verdad?, de la muerte, que todo hombre, ¿verdad?, tiene que pasar en esta vida. Y es un tema del cual no nos gusta mucho hablar, pero es importante, ¿verdad?, porque es algo del cual no podemos escapar o jamás lo podremos evadir. Si nuestro Señor Jesucristo no ha venido, tendremos que seguir el camino también de toda la tierra. Y le aconseja, ¿verdad?, que camine en los caminos de Dios. Dice: guardad los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿verdad? Miramos en el estudio pasado que la prosperidad depende de guardar los estatutos, los mandamientos, los preceptos y los testimonios de Dios, ¿verdad? Dice su palabra, el mismo David escribió que en guardar su palabra hay un gran galardón. Un buen consejo está dando David a su hijo. Él le está dejando la herencia más grande, ¿verdad?, que un padre puede dejar a un hijo: instrucciones de caminar en los caminos
del Señor. Y dice el verso 4 que leímos en esta mañana: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Podemos mirar que esta promesa de que un descendiente de David sea sentado en el trono es algo condicional, es una promesa con condición. Está diciéndole, si tus hijos caminaren en mis caminos, ¿verdad? Que permanecieran en la ley de Dios. Desgraciadamente vamos a mirar más adelante que los hijos de David no guardan la palabra del Señor, se alejan de la palabra del Señor. Vamos a entrar a un patrón, ¿verdad?, crónico, conforme vamos viendo Primera y Segunda de Reyes, donde dice, ¿verdad?, que uno de los descendientes de David, o el siguiente rey, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y luego miramos que otro hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y otro hace lo bueno, y más hacen lo malo que lo bueno, ¿verdad? Y esto más adelante hace que cese de haber un hijo de David que se siente en el trono. ¿Por qué? Porque esto es condicional. La condición es que si caminaran en sus caminos, que si guardaran sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, entonces no cesaría, nunca faltaría uno de su simiente que se sentara en el trono de Israel. Y más adelante, ¿verdad?, vamos a mirar el testimonio de Jeremías, donde nos habla cómo, ¿verdad?, Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia, cómo, ¿verdad?, primeramente degollaron a sus hijos delante de él, y después de que presenció esa terrible escena de ver a sus hijos morir, sus ojos fueron también sacados de él y fue llevado cautivo, ¿verdad? Lo llevaban con gancho de la nariz. Y todo esto, ¿por qué? Por no guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios, que David le está diciendo aquí a su hijo que guarde. Podemos decir que más adelante los descendientes de David fallan en instruir a sus hijos para permanecer en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, después de darle ese consejo tan importantísimo a Salomón, se enfoca en Joab, que era el capitán del ejército de Israel. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies, ¿verdad? Este Joab era sobrino de David, hijo de su hermana mayor, quien también, ¿verdad?, llegó a ser este Joab el general del ejército de Israel. De este hombre podemos decir que era un hombre valeroso, poderoso, un gran guerrero, un hombre sabio, pero que era culpable de asesinato, ¿verdad? Aquí lo está mencionando David. Este Joab fue responsable por la muerte a sangre fría de Abner y de Amasa, quienes eran también generales del ejército de Israel bajo el servicio, ¿verdad?, de las tribus del norte o del reino del norte, que en ese tiempo no estaban divididos, pero que más adelante vamos a mirar divididos. Ahora, Joab había matado a muchos hombres en guerra y eso era excusable, era permitido, en pocas palabras, pero la muerte de estos dos generales no era permitido.
David estaba diciendo que a estos dos hombres los mató cuando había paz, no era tiempo de guerra. No es que los mató en guerra, sino que los asesinó a sangre fría porque se sintió amenazado de que ellos vinieran a tomar su lugar. Y recordamos, ¿verdad?, cómo Amasa, ¿verdad?, que era también su primo, lo agarró de la barba y lo acuchilló por las costillas y le hizo sacar sus dentros. Y también a Abner, también le dio la mano para saludarlo, y cuando Abner le dio la mano para saludarlo, lo jaló y también lo apuñaló con la mano izquierda. Era un hombre que sabía cómo matar a otro ser humano, ¿verdad? Pero cometió un gran pecado, el pecado de asesinato. Ahora, David en ese tiempo no castigó a Joab por la muerte de estos dos hombres, ¿verdad? El castigo por haberlos matado a ellos era la muerte también. Joab merecía la muerte. De hecho, según la ley de Dios, decía que cuando alguna persona cometía un asesinato premeditadamente, no había sacrificio que ofrecer por ese pecado, o sea que no se podía expiar. Esa persona debería de morir. Pero por cuanto Joab era un hombre muy tremendo, en pocas palabras, David le tenía un cierto temor, y en ese tiempo pues escogió no castigarlo o no aplicarle la ley a él. Pero ahora aquí está en su lecho de muerte y se está recordando de ese acontecimiento, y le está diciendo a su hijo que él prosiga con ese problema que él no arregló en ese tiempo, ¿verdad? No lo corrigió por el tremendo poder que tenía Joab, ¿verdad? David dejó pasar por alto ese pecado. Ahora David ha advertido y está exhortando a Salomón de guardar la ley, ¿verdad? Y de aplicársela a Joab, que es un asesino. Ahora, David, al estar diciéndole a su hijo, hijo, guarda los mandamientos de Dios, guarda la ley de Dios, camina en sus caminos, se dio cuenta David que él mismo había fallado en ejecutar la ley de Dios, porque le había perdonado la vida a Joab y también a Shimei. Se recuerda de Shimei, que es un blasfemo, y la palabra de Dios dice también que el hombre que es blasfemo debe de morir irremediablemente. Ahora, sabemos que en aquella ocasión en la cual David le perdonó la vida a Shimei, fue también en un momento en el cual él se encontraba afligido, iba huyendo de su hijo Absalón, y Shimei le salió en el camino, siendo un descendiente de Saúl, comenzó a acusarlo de asesinato y comenzó a acusarlo de que David le había quitado el reino a Saúl. Y recordamos que su sobrino también quiso, ¿verdad?, Abishai matar a Shimei por ofender al rey. Dice, ¿por qué permite que este perro muerto maldiga y blasfeme en contra del rey? Y el rey le dijo, déjalo, porque tal vez el Señor quiera afligirme en este día, tal vez es una disciplina que Dios me está implementando, déjaselo. Eso se lo permitió. Más adelante, cuando ya David venía de regreso para ser llevado de nuevo a Jerusalén y volverlo a restaurar como rey de Israel, Shimei le salió en el camino y le pidió disculpas, y aquel día David le volvió a perdonar la vida. Pero ahora lo que le está ocurriendo es que está exhortando a su hijo a guardar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo lo redarguye y le dice, David, tú mismo no has guardado
la palabra del Señor, tú fallaste en aplicar la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros cuando estamos hablando de algún tema, nos damos cuenta que también nosotros no hemos sido fieles a Dios en ese preciso tema, y el Espíritu Santo también nos redarguye y nos dice: tú estás hablando la palabra del Señor, pero no la estás aplicando a tu vida. Esto fue lo que le pasó a David. Estaba exhortando a su hijo y se dio cuenta que él mismo había fallado en castigar a Joab por la muerte de los dos generales, que no había un sacrificio para expiar su pecado para él. Debería de haber muerto irremediablemente, al igual que le perdonó el pecado de blasfemia a Shimei, porque según la ley y la palabra del Señor, tampoco había excusa para el blasfemo. El blasfemo también tenía que morir irremediablemente. Ahora, David había visto también el juicio de Dios contra la casa de Saúl. Recordamos que vino una sequía a la nación de Israel, vino hambre a causa de esa sequía. Esto ocurrió en el principio del reinado de David, por lo cual David se vio forzado a venir y buscar el rostro del Señor y preguntarle al Señor el por qué la nación estaba en oprobio, por qué había hambre en la nación, y el Señor le mostró que era a causa de un pecado que Saúl había cometido anteriormente cuando todavía estaba en vida. Ahora ya Saúl estaba muerto. Sin embargo, a causa de ese pecado pendiente que él había dejado, había venido consecuencias sobre la nación de Israel. Ahora, David fue testigo de ese pecado, de ese problema, ¿verdad? Preguntó al Señor, el Señor le mostró, él fue a los recaditas y les dijo que de qué manera podían restaurar ese problema para que ese pecado fuera perdonado y regresara la prosperidad al país. Y recordamos, ¿verdad?, que los recabitas pidieron 7 miembros de la familia de Saúl y se les entregaron a los 2 hijos de Rispa y a los 5 hijos de la hermana de Merab, ¿verdad?, la hermana de Mical, y los ahorcaron. De esta manera quedó saldada ese pecado que Saúl había dejado pendiente. Ahora David está posiblemente ahí meditando y está diciendo: si yo dejo estos 2 pecados pendientes, el pecado de Joab y el pecado de Shimei, es posible que su pecado venga y repercuta también en mi familia o en la nación y tengamos serios problemas. Por eso está ahora diciéndole a David que él sabe, dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz, no había guerra, ¿verdad?, la sangre de, en tiempo de paz, la sangre de guerra, ¿verdad?, los mató porque tenía envidia de ellos, dice, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Recordamos que él venía ceñido los lomos quiere decir que venía en su caballo y traía amarrado su falda hasta las rodillas, y cuando se bajó en medio de las faldas llevaba el cuchillo con el cual mató a Amasa, que venía a ser primo, su hermano de él también, y le sacó los dentros y lo dejó revolcándose allí en el camino, ¿verdad?, en su propia sangre, y ahora se lo está recordando a su hijo. Y le dice: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano.
Recordamos que este Barzillai fue quien adoptó a Mefiboset cuando la enfermera de él o la nana salió huyendo con él y en el camino pues se le quebraron sus pies. Este Barzillai vivía al cruzar el río, ¿verdad? Allá tenía él sus bienes, tenía sus tierras, y cuando David venía con toda su gente huyendo de su hijo Absalón, Barzillai vino con ollas, con cazuelas, con miel, con higos, con asnos, con tanta bendición para ayudar a David. Ahora aquí está David partiendo de este mundo y le está instruyendo a su hijo que a la familia de este hombre Barzillai sean de los convidados a su mesa, que no se olvide de ese buen acto que él hizo por su padre, gloria al Señor. Y también tienes contigo a Shimei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré, ¿verdad? Dijimos que cuando ya venía de regreso de Mahanaim, David se le apareció Shimei, que era un hombre importante con 1000 hombres, y se puso a la disposición de David para ayudar a cruzar a sus hijos, ¿verdad? Sus familias al otro lado del río. Cruzar el Jordán era un trabajo muy difícil y ellos posiblemente llevaron sus barquitas para ayudarlos a cruzar. Y aquel día, ¿verdad? Otra vez su siervo, su primo, sobrino, quiso matar a Shimei, y David le dijo, hoy día Dios nos ha dado la victoria, no es necesidad, ¿verdad?, de ocasionar o que ningún hombre muera. Pero ahora, ¿verdad?, hay gente que dice que este es una venganza de David, que quería cobrar esa cuenta que tenía pendiente, pero en realidad yo no lo veo así. Yo creo que fue el Espíritu Santo que lo redarguyó cuando le estaba hablando a su hijo, como dije hace un momento, diciéndole guarda la palabra del Señor, y él mismo no la había guardado. Ahora está rectificando y le está diciendo, salda esas dos cuentas pendientes, la cuenta de Joab y la cuenta de Shimei, ¿verdad? Yo le prometí que no lo iba a matar, pero ahora ya es otro paquete, ¿verdad? Dice el verso 9, pero ahora no lo absolvas, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol, ¿verdad? Estas fueron las últimas palabras de David. Este fue su fin de este hombre ilustre, ¿verdad? Terminó su carrera, un hombre del cual Dios declaró que era un hombre conforme al corazón de Jehová, y en sí, ¿verdad?, nos da una idea del líder y el hombre que en realidad Dios está buscando. Hemos estudiado su historia y hemos visto que David no era un hombre perfecto, y Dios tampoco está buscando un hombre perfecto para usarlo, gloria al Señor, porque no hay hombres perfectos y no lo va a encontrar. Dios busca a hombres que estén dispuestos, y David estaba dispuesto. Ahora, David fue un hombre conforme al corazón de Jehová, no porque era perfecto, sino porque supo reconocer sus errores. Cuando él se equivocó, inmediatamente fue delante de la presencia del Señor y pidió perdón. Y inmediatamente el Señor le dijo, tus pecados te han sido perdonados, ¿verdad? Ahora la espada y la consecuencia la tuvo que pagar, pero fue un hombre humilde en reconocer sus faltas y en reconocer sus errores. Y es lo que Dios espera también de nosotros, ¿verdad? Perfectos no somos, pero que estemos siempre dispuestos a reconocer nuestros errores y a buscar misericordia, ¿verdad? Y decirle, Señor, he pecado,
inmediatamente el Señor te dice, yo te he perdonado. David adoraba a Dios, ¿verdad? Ese era su deseo. Él escribió, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Su corazón estaba enfocado en las cosas de Dios, en agradar a Dios, en obedecer a Dios y sobre todo en pedirle perdón a Dios por sus faltas y por sus ofensas. Es de sabios reconocer nuestros errores, y David también le buscaba al Señor continuamente. Cuán importante es no descuidar esa relación con Dios y buscarle continuamente. Y podemos decir que David no se soltó de la mano de Dios todos los días hasta su último día. Dice el verso Dios, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Sabemos, ¿verdad?, que cuando morimos en Cristo, o en el caso de David, que murió confiando en la ley de Dios para su salvación, durmió, ¿verdad? Ahora hay una doctrina que la sacan del libro de Job, de que se trata de el alma dormida, que cuando nosotros morimos vamos a dormir y ahí se queda el alma invernando, esperando hasta el toque de la final trompeta. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, si no me equivoco, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. En el momento en que nuestra alma sale de nuestro cuerpo, vamos a la presencia del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, en vez de decir morir, decían dormir, porque en realidad no morían esperando, ¿verdad?, en la promesa de Dios, esperando al Mesías. Y nosotros hoy no decimos que morimos, decimos vamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Es abandonar este cuerpo y ir a la gloria eterna a recibir nuestro nuevo cuerpo glorificado, gloria al Señor, y a gozarnos en la presencia del Señor. Dice, y fue sepultado en su ciudad, en la ciudad de David, esa se le llamó su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y la semana próxima vamos a mirar, ¿verdad?, cómo fue ahora el reinado de Salomón. Miramos, ¿verdad?, que David pasó a la historia y ahora su hijo toma a la nación de Israel y se sienta a reinar en su trono, y dice que el Señor le permitió un trono firme, gloria al Señor. Oremos para ser despedidos. No se pierda el siguiente capítulo si quiere mirar a Salomón en acción. Gloria al Señor, gracias por su palabra. Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos tu presencia primeramente en nuestras vidas, Señor amado. Gracias por permitirnos hablar de tu palabra, de tus maravillas, Señor del cielo, de tus testimonios, maravilloso Dios. Podemos testificar, Padre Santo, que tú has sido más que bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que camina cada día con nosotros, el amigo fiel, el compañero inseparable, Señor del cielo. Síganos ayudando, Padre. Siga poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Siga poniendo comezón, Señor del cielo, de seguir escuchando su palabra y sed de ella misma. Precioso Dios, bendiga a su pueblo, Padre. Mire sus necesidades, Señor. Aquel que está necesitado materialmente, provéale, Señor. Al que está enfermo, levántelo, Padre, para que le sirva. Al que esté afligido, Señor del cielo, levántele esa pesada carga y únjalo con ese óleo de su Santo Espíritu para que vuelva al gozo de su salvación. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.